volvemos al tema de la guerra de Troya. La última vez las bodas de Tetis y Peleo fueron interrumpidas por Eris, la discordia, que dejó una manzana para la diosa más bella, y el encargado de decidir quién era esa diosa fue el pastor Paris, que también acababa de descubrir que no solo era un pastor, sino que era el príncipe perdido de Troya. Las diosas intentaron sobornar a Paris con varios regalos, y él acabó escogiendo a Afrodita, que le prometía a la mujer más hermosa del mundo. Y a pesar de que Paris estaba felizmente casado, decidió hacer caso a Afrodita, y se montó en un barco para ir a buscar a esa mujer más bella del mundo, que resultaba ser Helena, reina de Esparta. Y ahí es donde lo dejamos la última vez, así que allá vamos. Paris llegó hasta las costas de Grecia, donde fue recibido por Castor y Pólux, los hermanos de Helena. Después siguió su camino hasta Esparta, donde Menelao lo acogió. Y mientras estaban dando un banquete para entretener a su huésped, Paris le dio varios regalos a Helena. Hacer regalos a los anfitriones no es nada raro. De hecho, va a volver a pasar más adelante. Os lo digo para explicar por qué esto no resultó nada sospechoso para Menelao. De hecho, cuando recibió un mensaje de que su abuelo, el rey de Creta, había muerto, así que tenía que abandonar Esparta para ir a su funeral, dejó a Helena a cargo de cuidar de sus huéspedes y se marchó hacia Creta, dejando a Paris solo con Helena. Y aquí es donde Afrodita interviene para juntar a su parejita. Esta es una de las partes en las que hay varias versiones de lo que pasa. Básicamente si Paris secuestró a Helena o si Helena se fugó con él. Y no es que haya una buena y otra mala. Es solo que diferentes autores lo cuentan de forma diferente. Porque esta es una historia muy importante para la antigüedad. Y este es el momento clave para que empiece. Así que hay muchos intereses para hacer que la historia vaya en una dirección o en otra. Un ejemplo que os daré es que Helena es la reina de Esparta, y a los atenienses, especialmente durante las guerras del Peloponeso, les convenía pintar a los espartanos como los que empiezan las guerras. Eso es solo un ejemplo, pero este mito se usa para varias cosas que van cambiando. Lo que sí que os puedo decir es que en la mayoría de versiones culpen más o menos a Helena. La que mueve los hilos para que se junten es Afrodita. Y así es como Helena y Paris acaban huyendo por la noche de Esparta. Hera normalmente intenta frenar a Paris enviando una tormenta que hace que acabe en Sidón, pero saquean la ciudad sin problema y continúan con su viaje. Y en una versión, Hera hace que Hermes secuestre a Helena y la cambia por una nube, así que Helena nunca llega a Troya y nadie se da cuenta de esto hasta que acaba la guerra. Hoy esos hermanos de Helena que he mencionado antes han muerto, así que no van a poder ayudar en nada de esto. Y mientras estos ires y venires estaban sucediendo, alguien notó que la reina de Esparta había desaparecido y podía ver hacia dónde se dirigía la historia. Esta era la ninfa Tetis, que estaba aterrada, porque Proteo, un dios marino que veía el futuro, le había dado una profecía, según la cual el secuestro de Helena llevaría a la guerra en la que moriría su hijo, Aquiles. Así que Tetis buscó a Poseidón y le pidió que hundiera el barco de Paris, para así acabar con la guerra antes de que empezara. Pero Poseidón se negó, diciéndole que era el destino y que no debía quejarse de que su hijo fuera a morir porque iba a ser muy famoso. Esto no consiguió calmar a Tetis, que seguía empeñada en evitar que su hijo fuera a la guerra, así que se fue a buscarlo a la casa del centauro Quirón, que era el que lo estaba criando. Por cierto, hay veces en las que Aquiles solo tiene 9 años en este momento. Ni la edad de nadie ni el tiempo que pasa entre que secuestran a Helena y empieza la guerra de Troya tiene sentido, pero es un detalle que se menciona. Tetis le dijo a Quirón que había venido a buscar a Aquiles porque había encontrado otra forma de intentar hacerlo inmortal, bañándolo en unas aguas que estaban más allá de las estrellas. Esto era mentira y Tetis solo estaba intentando que Quirón le dejase llevarse a Aquiles, porque sabía que no le dejaría llevárselo solo para esconderlo. Quirón accedió a que se fuera, diciendo que ya había notado que pronto tendría que ir a la guerra, ya que aunque solía ser un buen alumno, últimamente había empezado a tocarles las narices al resto de centauros y no podía estarse quieto, cosa que solo preocupó más a Tetis. Esa misma noche, mientras Aquiles dormía, Tetis lo cogió en brazos y se lo llevó en un carruaje tirado por delfines, hasta Estiros, una isla sobre la que reinaba un rey que solo había tenido hijas. Cuando amaneció, Aquiles despertó y después de asustarse un poco porque estaba en medio del mar, su madre le contó el plan: disfrazarlo de mujer y esconderlo entre las hijas del rey, cosa que a Aquiles no le hizo mucha gracia.
ni siquiera cuando su madre le contó todos los héroes y dioses que se habían vestido de mujer en algún momento, pero cambió de opinión cuando vio lo guapas que eran las hijas del rey. Tetis fue ante el rey, que se llamaba Licomedes, y le dijo que esta era su hija, la hermana de Aquiles, y que había estado pasando demasiado tiempo con su hermano y se estaba volviendo demasiado tosca. Así que la había traído hasta allí para que pasara tiempo con sus hijas y aprendiera a comportarse como una dama. El rey estaba honrado de que lo hubieran elegido a él para cuidar de su hija y aceptó sin problema. Tetis le dijo que no dejara que hiciera ninguna actividad masculina como cazar y, sobre todo, que no dejara que se acercara al mar. En teoría porque tenía miedo de que los piratas la secuestrasen, pero en realidad porque no quería que los griegos pudieran encontrarlo, porque sabía que en el momento en el que le dieran la oportunidad, Aquiles escogería ir a la guerra. Esta historia aparece en un par de lugares, y normalmente el nombre que se le da a Aquiles cuando está disfrazado de mujer es Pirra, pero donde se cuenta con más detalles en la Ilíada, y en esa Tetis no da un nombre para la supuesta hermana de Aquiles. Incluso Pirra parece que era más un apodo que un nombre, porque vendría del hecho de que era rubio. Solo digo esto porque me hace gracia pensar que Tetis tenía todo este elaborado plan para evitar que lo descubrieran, pero no pensó en darle un nombre. Pero al parecer esto no era importante, porque el rey acogió a la supuesta hermana sin nombre de Aquiles sin hacer demasiadas preguntas. Mientras tanto, recordáis que Menelao estaba en Creta, llorando a su abuelo, y al parecer los dioses decidieron que esta guerra no estaba empezando lo bastante rápido. Así que enviaron a Iris a que fuera a decirle que Paris de Troya había secuestrado a su mujer. Menelao se cabreó y fue a buscar a su hermano Agamenón, que supongo que también estaría en Creta, y planearon juntos la guerra contra Troya. Por suerte ya contaban con un ejército bastante grande, ya que todos los pretendientes de Helena habían jurado defender su matrimonio, y la mayoría accedieron a ir sin problema, excepto por uno, Ulises, el rey de Ítaca, que estaba bastante feliz con su mujer y su hijo y su islita. Hay una versión en la que Ulises quiere evitar ir porque había escuchado una profecía según la cual si iba a la guerra, regresaría a Ítaca 20 años después, solo y como un mendigo. Así que urdió un plan para evitar cumplir con un juramento que había sido idea suya. Cuando llegó la flota para reclutarle, unció al arado un buey y un caballo, y se puso a sembrar sal, fingiendo que se había vuelto loco. Algunos de los otros jefes lo creyeron, pero uno llamado Palamedes, conociendo la reputación de Ulises, intuyó que había truco, así que cogió al hijo de Ulises y lo colocó delante del arado, o bien directamente lo amenazó con una espada. Ulises tuvo que dejar de hacerse loco para proteger a su hijo y reveló el engaño, así que tuvo que ir a la guerra. Esto también hizo que Ulises odiara a Palamedes, lo que será importante más adelante. Todos los jefes de los aqueos se reunieron en Áulide, donde Calcantes, su adivino, hizo un par de predicciones. Vio como una serpiente se comía a 9 gorriones y dijo que era una señal de que la guerra iba a durar 9 años. Y también dijo que el único capaz de matar a Héctor, el príncipe heredero de Troya, era Aquiles, que no estoy segura si a estas alturas aún tendría 9 años, pero el caso es que todos los jefes le piden a Calcante que intente localizar a ese puede que niño para llevárselo a la guerra. En la Ilíada que he mencionado antes está muy chula la escena en la que Calcante intenta ver dónde está Aquiles, porque sugiere que Tetis está intentando intervenir en la visión para que no lo encuentre, pero acaba viendo que estaba escondido entre las hijas de Licomedes. Así que para descubrir a Aquiles decidieron enviar a Ulises junto con Diomedes en la primera de muchas misiones a las que van a ir estos dos. Mientras Aquiles estaba en Esciros, tuvo tiempo de seducir a Deidamía, la única de las hijas del rey que había conseguido averiguar quién era en realidad y que también se había encargado de que nadie más lo averiguara, porque resulta que Aquiles no es que fuera muy bueno manteniendo el secreto. Además habían tenido un hijo en secreto juntos, que también será importante más adelante. Ulises y Diomedes llegaron hasta Esciros, habiendo parado antes a comprar varios vestidos y joyas, y desembarcaron. Fueron llevados hasta el palacio, donde el rey los recibió, y le dijeron que solo estaban allí en una misión de reconocimiento para espiar las costas de Troya. Licomedes les dejó quedarse, lamentando no poder ayudar más, ya que era demasiado mayor para poder ir a la guerra y no tenía hijos a los que enviar. Aquella noche dieron un banquete para los huéspedes, al que asistieron las hijas del rey, y Ulises se dedicó a intentar encontrar a Aquiles entre ellas, cosa que, a pesar de que no había mucha luz, hubiera sido muy fácil
porque Aquiles tenía muchas ganas de ir a la guerra y no necesitaba mucho para delatarse, pero Deidamía hizo todo lo que pudo por esconderlo entre las mujeres, y aún así no fue suficiente para que Ulises no empezara a sospechar de él, así que puso en marcha su plan. A la mañana siguiente volvieron a reunirse con el rey y sus hijas, y les dieron los regalos que habían traído para ellos. Entre las joyas y los vestidos, Ulises le había dicho a Diomedes que colocara también una lanza y un escudo. Las princesas fueron a escoger los regalos que más les gustaban, e ignoraron las armas, creyendo que eran un regalo para su padre. Pero para Aquiles era otra historia, porque tenía muchas ganas de coger las armas, pero este no era todo el truco de Ulises. Mientras las princesas escogían sus regalos, hizo que sonara una trompeta que indicaba que estaban siendo atacados. La mayoría corrieron a refugiarse, pero Aquiles se emocionó de por fin tener la oportunidad de luchar. Así que se quitó el vestido y cogió la lanza y el escudo, desvelando quién era en realidad. Y después de esto a Ulises no le costó nada convencerlo de que viajara con ellos hasta Troya. Y aunque el rey estaba bastante sorprendido por lo ocurrido, también les ofreció algunos barcos. Regresaron a la Áulide y como ya tenían a Aquiles, podían partir hacia Troya. Y eso hicieron. Llegaron a Troya, Aquiles hirió al rey, tomaron la ciudad y Helena no estaba ahí, porque en realidad no estaban en Troya, sino en Misia, que no era una ciudad sino una región, pero esto no es importante. Así que volvieron a Áulide para descubrir que ninguno tenía ni idea de cómo llegar a Troya. Le preguntaron a Calcante, que les dijo que el único que podía indicarles el camino a Troya era Téléfo, el rey de Misia, al que Aquiles había herido. Por su parte, Téléfo no había conseguido curar su herida, y después de consultar a un oráculo, le dijeron que el único que podía curarlo era el que lo había herido, así que se fue a buscar a Aquiles. Hay una versión en la que Téléfo secuestra al hijo de Agamenón para que éste obligara a Aquiles a curarlo, que me hace mucha gracia por lo innecesario que es, y en el momento en el que consiguen hablar con él, Téléfo accede a decirles cómo llegar a Troya si lo curan. También hay una versión en la que Aquiles dice que no puede curar a Téléfo porque no sabe cómo, lo cual es raro porque normalmente Aquiles sabe al menos algo de medicina por haberse criado con Quirón. Pero aquí Aquiles no sabe curar, así que Ulises le dice que realmente no tiene que curarle, sino que lo que el oráculo quería decir es que tenía que volver a herirle con la lanza. Y esto funcionó, así que les dijo dónde estaba Troya y ya podían irse, excepto porque mientras estaban intentando averiguar a dónde tenían que ir, Agamenón bien había matado a uno de los ciervos sagrados de Artemisa, o bien había dicho que era mejor cazador que Artemisa, lo que significa que ahora Artemisa los odia y no les va a dejar salir de Áulide. Hay veces que la forma en la que hace esto es provocando una calma chicha por la que ningún barco puede navegar, y otras veces en las que envía una terrible tormenta. Escoged la que más os guste. Volvieron a preguntarle a Calcante qué hacer, que les dijo que para calmar a Artemisa, Agamenón tenía que sacrificar a su hija Ifigenia. Y Agamenón se sintió mal por esto durante 2 segundos y después envió a Ulises y a Diomedes a buscar a su hija diciendo que en realidad lo que quería era casarla con Aquiles. Así que llevaron a Ifigenia hasta Áulide y cuando Agamenón iba a matarla, Artemisa la cambió por una cierva y se la llevó hasta su templo en Táuride. Esto se cree que es un cambio posterior del mito porque a los griegos no les gustaba la idea de que a una de sus diosas principales le gustaran tanto los sacrificios humanos. Pero Artemisa había sido apaciguada y ya podían navegar hasta Troya, excepto por una parada que hicieron en Lemnos, donde a Filoctetes, el amigo de Heracles, le mordió una serpiente. Bien porque había entrado sin querer en terreno sagrado, o bien porque Hera aún no había acabado de vengarse de Heracles, y envió a la serpiente porque Filoctetes había accedido a prender la pira funeraria de Heracles. Ulises, por orden de Agamenón, acabó abandonando a Filoctetes en Lemnos. Normalmente se dice que porque su herida olía muy mal, pero esto en realidad es porque, en la antigüedad, se creía que las infecciones creaban una cosa llamada miasma, que es una especie de aire maligno corrupto que infectaba lo que tenía a su alrededor. Así que la herida de Filoctetes podía contaminar toda la expedición y haría imposible que los aqueos hicieran los ritos debidos a los dioses, lo que era un problema bastante grande cuando estaban yendo a la guerra y necesitaban el favor divino. Así que por eso lo abandonaron.
Aunque esto también ignora que incluso si aceptamos eso de que Quirón nunca enseñó a Aquiles medicina, en este grupito de gente que se va a Troya también estaban los 2 hijos de Asclepio, el dios de la medicina, que definitivamente sabían curar, así que podrían haber ayudado a Filoctetes y no solo abandonarlo. Pero esto será importante para más tarde, porque Filoctetes también era el dueño del arco y las flechas de Heracles. Y hasta aquí va a llegar este vídeo sobre la guerra de Troya, o lo que pasó antes de la guerra de Troya. Os prometo que la próxima vez que hable de esto, los troyanos y los aqueos van a empezar a pegarse, y la verdad es que no queda tanto para que lleguemos a la Ilíada, pero aún hay más historietas de estas.